Amada familia Vida en Plenitud, un saludo y un fuerte abrazo para todos. Es un gozo, me disfruto, me deleito poder compartir con ustedes estos tiempos tan bonitos. De verdad que un fuerte abrazo para todos. Y bueno, primero que todo quiero darle gracias a Dios por estos tiempos tan bonitos. Damos gracias al Padre Eterno por permitirnos tener estos tiempos de crecimiento, de avance, de conocerle cada día más, Padre de la Gloria, de conocer a aquel que es la vida, al Cristo eterno, la vida en la que ahora estamos, de la que ahora participamos, en aquella vida en la que ahora somos sumergidos, en la que hemos sido bautizados, en la que nos sumergimos cada día para conocerle, para disfrutar, deleitarnos de la vida gloriosa del Cristo que ahora está en nosotros, Dios bueno, y para también ser ministros eficaces para poder manifestar todo el contenido que tenemos, todo el depósito poderoso que nos ha sido dado, Padre de la Gloria, para poder en los ámbitos terrenales ser aquellos que llevan el orden de lo celestial, el orden divino, Señor. Ayúdanos para que de manera individual y corporativa, siempre donde estemos, Padre de la Gloria, podamos manifestar aquel que es el todo y en todos, podamos llevar la imagen del Cristo de la gloria, Señor, Padre bueno, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, amada familia, sabemos que las últimas enseñanzas o aportes eh, que hemos traído, ya sea el pastor Abel, sea yo, bueno, cualquiera de los que nos edifica con, con uno de sus aportes de sus estudios, de su palabra, han traído como un hilo, ha sido como una secuencia una de la otra. Entonces es importante que pues sigamos esta secuencia que ha venido, que podamos llevar esto y seguir avanzando y seguir creciendo en este entendimiento. Yo he tocado mucho el tema de la vida práctica en el tiempo que nos ha tocado, en este tiempo presente que estamos en esta temporada de las que el Padre por su misericordia nos permite participar acá en este plano terrenal. Entonces, cómo el sistema, los modelos de pensamiento, las ideologías y todo esto ha venido aún permeando a los mismos creyentes, a la misma iglesia, y cómo nosotros tenemos que de manera sagaz empezar a verdad crear esas estrategias para ser efectivos y poder de verdad lograr un impacto en un sistema de oscuridad, de ignorancia. Como desde la familia también se habló, como desde la familia, que es esa institución divina, bíblica, creada por Dios, y desde la que nosotros debemos de ser edificadores de nuestras casas, de nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos, familiares, bueno, lo que comprende su familia, su núcleo familiar específicamente, que desde ahí es donde primeramente empezamos a operar. Esa es su primera iglesia, su primer lugar de edificación es su familia. Entonces, ¿cómo podemos colocar esos fundamentos fuertes, sólidos en nuestros hijos, en los jóvenes también? Toda esta parte que hemos venido hablando. Entonces, si somos ministros competentes, porque ahora pues todos decimos, no, es que yo soy ministro competente del nuevo pacto, pero bueno, ¿cómo empezamos a accionar todo esto? ¿Cómo soy un verdadero ministro competente? ¿Cómo soy eficaz dentro de mi asignación? Todo esto también lo hemos venido hablando. Entonces, teníamos entendido, yo creo que
tenemos muy claro ya lo que es ser un ministro competente del nuevo pacto, ¿no? Mm, Estuve por ahí queriendo fortalecer estos conceptos y bueno, encontraba que una definición que me gustó mucho y es que ministro competente es saber hacer. Entonces es llevar el conocimiento, el saber a la acción, al hacer. El saber, que es conocimiento, al hacer, que es la acción. Entonces, eso es un ministro competente del nuevo pacto, alguien que conoce, alguien que entiende, alguien que sabe que tiene todo el depósito que Dios ha colocado en él, que tiene toda la competencia para desarrollar su asignación y la lleva a la acción. ¿Cómo ser un ministro efectivo, eficaz? La palabra eficaz tiene que ver con alcanzar las metas establecidas o lograr, ¿cierto? Lograr lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces, si reunimos estas, si tratamos de entenderlas las dos unidas, ministro competente y ser efectivo, entonces diríamos que pues el ministro competente es aquel que tiene todas las capacidades, que ya sabe, él entiende y conoce lo que él tiene, que es la vida del Cristo eterno, que posee todo lo que necesita, que no le hace falta nada para desarrollar su asignación y lleva esto a la acción, a ser efectivo, a causar de verdad, a llevar un efecto y una transformación a los órdenes, a todos los órdenes terrenales, a esos ámbitos terrenales, a llevar el orden de lo celestial, el orden de lo divino, ¿no? Entonces, bien importante que entendamos eso y cómo estamos siendo ministros competentes del nuevo pacto, cómo estamos siendo efectivos en cuanto a nuestra asignación. Acordémonos que no hacemos por lo que sentimos, sino por lo que somos. Ya no nos movemos por nuestras emociones, no hacemos algo por competencia, por competir. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo que se generaba mucha competencia y lo vemos todavía en muchos lugares donde los líderes y todos hacen todo por competencia, por sobresalir, por una posición y por cualquier otra motivación, guiada por sus emociones y su ego, antes que por lo que en realidad somos. Entonces, para tener en cuenta que no hacemos por lo que sentimos, por lo que nos mueve nuestra parte almática, sino por lo que somos en el Cristo eterno, por lo que somos en Él, entonces hacemos. Ya desde ese punto de vista, todo lo que yo haga, toda mi accionar ya tiene una condición y es que está condicionado a la naturaleza y a lo que yo soy. Entonces, vamos a ir a un pasaje de la escritura que es muy conocido, que lo hemos leído mucho, pero cada vez que le leemos y cada vez que escudriñamos allí encontramos una riqueza tremenda. Y es Colosenses 1:9 al 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, quise desglosarla un poco con unas preguntas acerca del texto. Entonces, una de las preguntas que quise hacer es, ¿qué harán? ¿Qué harán? Por lo cual, desde nosotros, ¿qué era lo que ellos iban a hacer? ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Cuál era su intención? Entonces dice que hacían algo vital para nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, y es que oraban. Dice, oraban. Desde el día que no cesamos de orar, no paraban de orar, todo el tiempo estaban orando. Entonces, ¿para qué oraban? Otra pregunta que hice.
Entonces dice, ¿qué hacían? No cesaban de orar. ¿Y para qué oraban? Dicen que para que fuesen llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, oraban para que la iglesia fuera llena del conocimiento de su voluntad, de conocer la voluntad del Padre, la voluntad que es buena, agradable y perfecta, la voluntad que es su propósito eterno, la voluntad que es que manifestemos al Cristo de la gloria en todo tiempo, el incremento de Cristo en su iglesia, el incremento de Cristo en cada uno de nosotros, su voluntad que es que la gloria de Dios se manifieste y la tierra sea llena de la gloria de Dios. Yo creo que Habacuc 2:14 nos habla de eso, que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, que ahorita vamos a hablar un poco de esto. Entonces, dice que oraban para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, para conocer cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuál es la intención del Padre. Y la siguiente pregunta que hice es, ¿cuál es el conocimiento de su voluntad? Entonces, pues era lo que les venía diciendo, darse a conocer el Padre, darse a conocer en el Hijo y el Hijo en la iglesia. El Padre se da a conocer en el Hijo y el Hijo en la iglesia, porque es la iglesia la que da a conocer al Hijo. Esa es nuestra tarea, nuestra asignación, manifestar al Cristo eterno. Entonces, bueno, esa es una siguiente pregunta. ¿En qué o cómo se da la manifestación de este conocimiento? Todo lo va contestando, si usted se da cuenta, el mismo texto. Y dice que en sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces este conocimiento se manifiesta en el Hijo de Dios, en el ministro competente en sabiduría e inteligencia espiritual, que también le dedicamos unos varios domingos a la sabiduría, inteligencia espiritual, a la mente de Cristo. Entonces son temas que ya todos ustedes manejan, que ya todos ustedes conocen e inclusive nos enseñan y nos edifican también a nosotros con lo que Dios les enseña a ustedes. Entonces eso es bien importante, ¿no? Entonces esa sabiduría y esa inteligencia espiritual que ahora tenemos, así se manifiesta todo ese conocimiento. Entonces, pero ahora viene algo bien importante a partir del versículo 10. Y es que da el porqué de todo esto, el porqué de esta oración, por qué oraban así, por qué Pablo oraba así por la iglesia. Entonces había una razón importante. Entonces el porqué. Entonces empieza en el versículo 10 a decir, para que andéis. Entonces habla de un andar, de un caminar. Acuérdense que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Ahora andamos, no por un camino, sino en el camino, en el único, en el real y en el verdadero, en el camino. Ya no es por un camino, sino en el camino que es Cristo. Ese es nuestro andar. Entonces nos habla, nos dice para que andéis. Claro, ahora andamos en él. Y para que andéis en ese camino que es el que nos conduce a la plenitud de Cristo, a la plenitud de Dios, a conocerle, a la estatura, a un varón de acuerdo a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo es ese andar? Y empieza ahí a darnos una descripción de lo que es ese andar, para que andéis. Entonces dice, como es digno del Señor. ¿Cómo es ese andar? Entonces, como es digno del Señor. ¿Y cómo sería algo digno del Señor? Pues conforme a lo que Él es y a lo que ahora nosotros somos en Él. Ahora somos uno en Cristo, ahora estamos unidos a Él. Entonces, conforme a eso, conforme a nuestra naturaleza, a lo que somos, a la realidad de la que ahora participamos, entonces es que andamos. Entonces dice que andamos como es digno del Señor. ¿Cómo es algo digno del Señor? Pues
lo aclara ahí mismo, ¿no? Dice, como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y cómo le agrado en todo? Pues cuando expreso la vida misma que poseo, porque no le agrado por lo que somos nosotros, o por lo que nuestra naturaleza almática expresa, sino lo agradamos cuando expresamos al Hijo, agradamos al Padre cuando expresamos al Hijo, agradamos al Padre cuando hay un incremento del Hijo, adoramos aún ese significado de adoración que a veces lo limitamos a lo que es el simple hecho de cantar dos, tres canciones, no, eso es mucho más profundo. Yo adoro al Padre, yo adoro al Dios de la gloria cuando hay un incremento y es de la vida de Cristo y expreso al Hijo, expreso de ese incremento que está sucediendo en mi interior, de mi ser, expreso ese Cristo eterno. Entonces ahí adoro, la adoración como le podemos decir, como una forma de adoración nada más, porque hay muchas formas de adorarle. Yo adoramos con todo lo que somos, con todo lo que es nuestro ser, para hacer un paréntesis ahí un poquito, pero entonces yo le adoro es porque expreso la vida que ahora tengo, expreso la vida en la que ahora estoy. Entonces todo esto tiene que ver con llevar a cabo la manifestación de la vida de Cristo que ahora poseemos. Entonces así es cuando agrado. Mire que todo siempre nos va a llevar a ese mismo punto, a expresar, a manifestar lo que tenemos. Ese es el punto. Entonces agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, llevando fruto en toda buena obra. Ese es otro punto, ¿no? Tenemos uno que es agradándole en todo y ahora llevando fruto en toda buena obra. Eso es decir, todas las obras, toda obra lleva fruto, que en la que doy fruto debe ser una obra que no es de mis fuerzas y de mis propios deseos, de mis propias emociones, como les decía al comienzo, sino una obra que ya está determinada por el Padre. Cuando dice que las obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, de esas obras es que nos está hablando, ¿no? Una obra hecha por mis propias emociones y para alimentar mi ego, sino obras que provienen como fruto de la vida que ahora poseo. Las obras que yo hago no las hago por mi naturaleza almática, por mi parte almática, perdón, sino por la vida, por el fruto. Esa obra es el fruto de la vida, de la naturaleza de Cristo que ha venido desarrollándose, que trae un incremento y que una vez ella se incrementa empieza a expresar y a dar frutos por medio de buenas obras. Nuevamente, obras que vienen de esa vida y no de mi propio ego. Listo por ese lado. Entonces, vamos el siguiente, que es el tercer punto, dice creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, les vuelvo a leer el versículo para que cojamos el hilo nuevamente, que estamos en el versículo de 10 y ahí vamos 3 puntos, que es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, ¿cómo es digno del Señor? Entonces, un punto es agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, algo que hemos venido insistiendo todo el tiempo, ¿no? Conocerle, creciendo en el conocimiento, no se puede detener, tenemos que seguir conociéndole y conociéndole y nunca terminaremos de conocerle porque Él es un océano infinito, como decía alguien por ahí, un océano infinito de entendimiento, de sabiduría, de inteligencia, al cual nosotros solamente podemos acceder por medio de la mente de Cristo, con inteligencia espiritual y sabiduría, como también lo manifiesta el pasaje. Entonces,
cómo estos dos versos tan cortos nos introducen en algo tan grande. Entonces, nuevamente, viendo estos puntos y creciendo en su conocimiento, vamos a enfocarnos un poquito en ese caminar del que hablábamos al comienzo, en ese para que andéis, del versículo de 10, como es digno del Señor, en ese andar, en esa vida por la que ahora transitamos, por la que ahora avanzamos, que es la vida en Cristo nuestro Señor. Entonces, ahora avanzamos en esa vida. Ahora caminamos en esa vida y es un avance donde ya no retrocedemos, sino que avanzamos, porque una vez esa naturaleza, y si ustedes se han dado cuenta, una vez empezó a venir todo este entendimiento, su vida empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y en usted hay un deseo continuo de conocerle, ¿cierto? Hay un deseo continuo de escudriñar la escritura, hay un deseo continuo de exponerse a ambientes de luz, de entendimiento, donde usted le pueda conocer más. Cuando hay un congreso, cuando la red Rema trae ahí el CAN, el CEN y todos estos congresos y estos eventos que se hacen, usted tiene el deseo y el anhelo de ir, no por emociones y deseos personales, sino porque hay una vida que ahora crece en usted, hay un camino por el que usted transita, por el que usted avanza, y ese camino exige que cada día le conozca más, que cada día avance y transite y siga ese caminar hacia una meta que ha sido puesta por el Padre Eterno. Entonces, es ahí donde nosotros entendemos y llevamos ya todo esto a, a llevarlo a la manera, como yo insisto, práctica de todo esto. A cómo transito yo por esta tierra desde el punto de vista que estoy caminando en un camino, en un avance de un camino que es Cristo eterno. Entonces, como todo el avance que yo estoy teniendo por ese camino es expuesto en este ámbito, en este transitar terrenal, en todas las esferas de mi vida, porque todos cumplimos diferentes roles. Entonces, desde la manera práctica, como usted como papá manifiesta ese orden divino, cómo fundamenta, cómo coloca fundamento sólido en sus hijos, cómo usted como esposa o esposo coloca esos fundamentos también el uno al otro, ayudándose en este crecimiento, como usted como tío, como primo, como amigo, como compañero de trabajo, como el rol en el que usted se desarrolle, desarrollamos muchos, pero lo importante es que en todos usted sea una expresión andante todo el tiempo del Cristo eterno, todo el tiempo agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos nosotros traer todo ese conocimiento a la vida práctica? Porque es que, mire, podemos pasar que como estamos al comienzo hablando de ministros competentes y cómo son estos y efectivos, coloqué por ahí, ministros competentes y efectivos, porque quise resaltar un poquito esa referencia, porque me puse a pensar en lo siguiente, ¿no? Resulta que puede haber, digamos, la persona que quiso ser, no sé, abogado, un ejemplo, y hizo su carrera, hizo pregrado, posgrados, especializaciones, doctorados, mejor dicho, eso tiene todos los estudios, es competente, tiene todo el conocimiento, fue el mejor en cada una de las clases, mejor dicho, días de días, tiene todo. Ese individuo logró las mejores calificaciones, presentó las mejores tesis, mejor dicho, es el más competente para desarrollar esa asignación. Pero resulta que el individuo nunca quiso ejercer. Terminó todos sus estudios, guardó todo y se quedó con todo ese conocimiento.
Y ahí, esperando que pase el tiempo y que otros lo hagan porque pues él no quiso. ¿Podría pasarnos eso a nosotros? Ahora entendiendo que tenemos todo ese conocimiento, que tenemos todo ese entendimiento, que podemos llevarlo al buen desarrollo, a ser efectivos. Podemos ser ministros con todas las competencias, pero sin ser efectivos. ¿Usted cree que eso es posible? Me gustaría dejar como esa incógnita, no sé, cómo ustedes mañana dentro de la reunión de pronto nos pueden también edificar en esa parte. ¿Puedo yo ser un ministro competente pero sin ser efectivo? Si tengo toda la competencia, si tengo todo el depósito, puede ser que no sea efectivo, como ese abogado que les comentaba en el ejemplo, tiene todo el conocimiento, tiene todos los modos para desarrollar, tiene todas las competencias, pero no quiso ejercer. Pudiera pasar en nosotros, porque es que yo creo que ustedes lo han escuchado, yo sé que entre nosotros no pasa, pero yo sé que ustedes lo han escuchado de personas que no, es que esto, y lo hemos dicho ya varias veces, es que pues esto lo hace Dios, ¿no? Dios hace todo, Dios ya predestinó, Dios ya dijo, Dios ya hizo, y entonces pues yo me relajo porque no, volvemos a ese punto de que nosotros tenemos una responsabilidad tremenda. O sea, es que el Padre nos encomendó, mire, pudo escoger hasta, mejor dicho, no sé, mandaron ángeles a hacer esta labor, pudo, como dice por ahí, hasta de las piedras pudo levantar ministros, mejor dicho, Dios es Dios y su poder es infinito, Él pudo hacer cualquier otra cosa, Él pudo cumplir su propósito de otra manera, pero le plació, quiso que fuéramos nosotros. Se decidió por nosotros, quiso que fuéramos nosotros, pudiendo hacerlo de mil maneras porque es Dios, pero en su infinita misericordia nos permite participar de tan grande privilegio. Es que no alcanzamos a dimensionar el privilegio que tenemos al vernos hecho ministros competentes del nuevo pacto, al vernos escogido e introducido dentro de su propósito, hacernos actos para Él y dándonos toda la competencia, ahora nos permite que nosotros seamos quienes manifestamos esa gloria hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Eso es lo que dice Habacuc 2:14, creo, si es la cita, la tierra y que la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Entonces, miren cómo es de bien importante esto, la responsabilidad que tenemos. Y vuelvo, el domingo pasado hablamos un poco de eso, ¿no? No una responsabilidad y un actuar en mi parte emocional, de querer hacer un activismo como en otro tiempo, de querer hacer de todo y no, sino esto es un accionar en el espíritu, un accionar en el que el mismo espíritu es quien nos impulsa a llevar a cabo, a desarrollar esta labor tan gloriosa y tan preciosa. No lo hacemos no sé, deseos o cosas personales, como les decía hace un rato, por competencia o por esos logros personales que quisiéramos, o por buscar una posición o no sé, ser admirado. No. Lo hacemos porque hay un deseo, pero un deseo santo en el espíritu que me impulsa y que me afana por avanzar. Este afán de establecer y llevar el orden de lo celestial, del orden de lo divino a los ámbitos terrenales, no es un afán almático, sino es un afán espiritual.
Y hay que entender esto, ¿no? Porque cuando hacemos desde nuestras emociones y guiados por nuestras propias cosas, pues terminamos como en otro tiempo, que estábamos agotados con mil actividades, que evangelismo, que esto, que allí, que allá, y terminamos agotadísimos. Pero no, ahora esto en lo práctico yo avanzo, como les comentaba también en mi aportación del domingo pasado, es como en la iglesia inicial veíamos ese afán de avanzar, ese afán de llevar y extender el evangelio, pero no era un afán en las emociones de ellos, sino era un afán guiado, impulsado por la vida de Dios que estaba en ellos, por el Espíritu Santo que los impulsaba y que les llevaba a extender el Evangelio por todos lados. Entonces, nosotros también en este tiempo y con más veras y con que tenemos todos los medios para hacerlo, entonces tenemos que volvernos esos ministros efectivos desde la competencia, desde lo que usted tiene, desde lo que se le ha dado, porque tenemos que entender, así como leíamos todo este pasaje, que es que me encantan esos versos, ese andar, ese trasegar, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, tiene que ser muy práctico. Tenemos que volvernos muy prácticos y dejar de llevarlo a un idealismo por allá casi mágico, sino que debemos de traer eso a la practicidad y operar desde lo que tenemos, porque es que a veces también le ponemos peros a todos. No, pues si yo tuviera esto, yo iría a tal lado, pero si yo, no, es que a mí, si, y empezamos a inventarnos cosas que en realidad en el momento no necesitamos. Desde lo que tenemos en el momento, desde ahí operamos, con eso operamos, no necesitamos más. Desde lo que yo tengo en este momento, con eso opero, no necesito tener un avión para irme a predicar, a llevar el evangelio a las naciones, no necesito tener un jet privado, no necesito no sé qué cosas o qué sean las cosas que a veces interponemos para no ser ministros competentes efectivos. Entonces, necesitamos desde lo que tenemos, cada quien, no sé, cada uno de ustedes, mire, ¿qué tengo? ¿Qué se me ha dado dentro de tu depósito, dones, talentos y cómo operas en el ámbito en que estás? Punto. Aquí nos colocó, aquí estamos. Este es el ámbito en el que fuimos puestos. Habrán otros que les tocó estar por allá dentro de la realeza, pues qué chévere por ellos. Otros que, no sé, están por allá en el África, qué difícil, pero me imagino que se lo disfrutan. Y dependiendo del área donde estén, dependiendo de los lugares donde estén, cada quien opera según lo que tiene. Y esto pareciera que a veces no lo entendemos. Cómo yo administro el tiempo, que se ha hablado mucho de la administración del tiempo y cómo opero desde eso que se me ha dado, desde ese que tengo, cómo llevo esto a la practicidad. Entonces, mmm, opero de manera muy, muy práctica con lo que tengo en el momento, con lo que se me ha sido dado, que ha sido todo, ¿no? Eso es lo más tremendo, que tenemos todo, que en Cristo todo lo tenemos porque Él es el todo, nuevamente. Entonces, en Él, pues yo tengo la capacidad, yo tengo los talentos, los dones para desarrollarme de manera efectiva y cumplir mi asignación. Entonces, yo sé que cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, algunos que de pronto ni hemos descubierto todavía que tenemos ciertos dones o ciertos talentos y no nos hemos dado ni cuenta. También es bueno dentro de esa sabiduría, inteligencia espiritual, indagar en el espíritu, a ver qué dones tengo por ahí que no he descubierto, qué talentos tengo. De pronto tenga unos dones bien tremendos para operar eficazmente. De pronto tenga unos talentos para, no sé, mejorar en cuanto a mis finanzas. De pronto, si usted tenga un talento para hacer negocios y ni se ha dado cuenta. Entonces también cómo mediante esa sabiduría e inteligencia espiritual de la que nos habla también ese pasaje que es muy completo, esos dos versos, cómo yo opero y cómo
llevo todo esto a la práctica, pero debemos nosotros de verdad coger todo esto, todo el conocimiento, que no se nos quede ahí en el conocimiento, sino que lo podamos expresar, lo podamos traer a la práctica, seguir creciendo en esto. Necesitamos ser muy consecuentes con lo que estamos pensando, porque si no terminamos igual que antes, ¿no? Con cierto conocimiento, con cierto entendimiento, pero entonces si no más. O al otro, antes era al contrario, ¿no? Muy poco conocimiento, muy poco entendimiento y un activismo queriendo hacer, queriendo lograr, pero todo en nuestras fuerzas. Entonces, ¿cómo siempre tiene que haber un balance? Sí, eso que el pastor Abelito nos habla y nos recuerda a la pastora Nancy, que ella siempre hablaba de eso. Eso es bien importante. Siempre tiene que haber un balance. No podemos ir entonces, no, esto ya lo desecho, lo dejo. No, nosotros también tenemos que activarnos y accionar. Pero accionar ahora de la manera correcta, accionar ahora de acuerdo al orden de lo eterno, de acuerdo a la verdad presente del nuevo pacto. Y cuando yo acciono de acuerdo a la realidad en la cual estoy ahora, pues entonces imagínense los resultados que vamos a tener. Familia, vida en plenitud. Si todos entramos en un sentir como un solo cuerpo que somos y accionamos el depósito, que es que nada más Abelito lo decía, el pastoral lo decía el domingo. Decía, hay un equipo tremendo, claro, cuando uno los escucha a todos ustedes a dar sus aportes, hombre, la familia vive en plenitud, una familia con mucho conocimiento, muy entendida, había un crecimiento en estos años de transición que llevábamos, de proceso, pero el crecimiento ha sido tremendo. Ahora hay que llevar todo este conocimiento a la práctica, hay que ejecutar, hay que seguir orando también para poder, no sé, encontrar ese lugar donde nos vamos a congregar, donde podamos como familia desde allí, que no se convierta en un lugar de algo litúrgico, sino que ya con este entendimiento, este lugar tiene que ser un lugar donde ideamos, donde hacemos estrategia, donde como iglesia, desde la verdad presente, planeamos y ejecutamos tareas de acuerdo al orden divino para un avance. Podemos tener actividades, claro, pero de acuerdo al orden divino, de acuerdo al entendimiento que ahora tenemos, actividades donde podamos avanzar, donde podamos también edificarnos y decir, bueno, hagamos esto, hagamos aquello, pero todo guiados por el Espíritu, nuevamente, no por nuestras emociones, sino por ese deseo del Espíritu de avanzar, de llevar este orden a todos los ámbitos y de dejar unas generaciones bien plantadas, firmes, cimentadas en Cristo Jesús, en el fundamento real y verdadero. Unas juventudes, unas nuevas generaciones que ahí sí, como la parábola de la casa edificada sobre la arena, ¿no? ¿No? Que estas nuevas generaciones estén edificadas sobre la roca, que tengan el fundamento real, que es la roca, que es Cristo eterno, que sean inamovibles, que no sean permeadas por corrientes ideológicas, por modelos de pensamiento que quieren dañar el orden de lo divino y que siempre van a ir en contra del orden de lo celestial. Nosotros tenemos que aprender a conocer ese orden también, lo dije la vez pasada, y es importante que conozcamos cómo está operando ese orden de las tinieblas, qué está haciendo en nuestros niños, qué está haciendo en nuestros jóvenes, cómo nosotros hacemos planes estratégicos para que desde nuestras casas y desde donde podamos operar, cada quien tiene un ámbito de operación, desde ahí empecemos a ser sagaces e implementar lo que necesitamos para este avance. Bueno, pues amada familia, eso es todo, un fuerte abrazo. Piensen mucho en esa parte, en cómo actuamos, cómo
accionamos, cómo estamos accionando de manera práctica. Y mañana compartimos también. Y yo siempre he dicho que es de pronto nuestra aportación, más que decir si de pronto fuimos edificados con una enseñanza o algo por el estilo, es más bien de acuerdo a esta enseñanza, que su aportación sea qué tareas a usted se le ocurren que dentro de su ámbito, o que nos dé un testimonio, que mañana lo hagamos diferente. Usted pueda contarnos desde su familia, desde su ámbito, desde su trabajo, de cualquiera de sus ámbitos. Cuéntenos una manera práctica en la que usted ha venido operando el orden de lo divino, cómo ha traído, cómo ha manifestado, qué resultados ha visto. Bueno, no sé qué se le ocurra, pero si usted ve hoy mismo la enseñanza, si la ve en la mañana, eh, le pido que saque un tiempito para pensar en cómo está siendo efectivo. Y si no encuentra algo de pronto que yo soy, pues cómo le gustaría hacerlo, o qué estrategias se le han ocurrido. Bueno, no sé, allá en el espíritu, usted búsquelo y nos cuenta, porque nos edifica y podemos tomar de esas ideas y podemos aprender todos. Un abracito, se les ama en Cristo y bueno, nos vemos mañana.